comprendieran que el sufrimiento, que la persecución les estaba trayendo sobre sus vidas, amén, delante de los ojos de Dios, ellos eran bienaventurados. ¿Se acuerda cuando Cristo habló de las bienaventuranzas? Una de ellas decía: bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque grande es vuestro galardón arriba en los cielos. Estos creyentes que estaban leyendo el mensaje del apóstol Pedro habían sido dispersados, hermano. Ellos habían de sus comunidades, de los sectores donde ellos residían, donde ellos habían hecho su vida, habían tenido que salir por causa de la fe del evangelio. Oh, gloria al Señor. Aquí en esta segunda carta le dice el verso 3: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. En los versos del 3 al 4, Pedro habla sobre lo que Dios ha hecho. Y en los versos 5, aleluya, hasta el 8, habla sobre una parte que te toca a ti, que me toca a mí. Fíjese que en esto del evangelio no podemos delegarle todo a Dios. Hay una parte que Dios la hace porque nosotros no la podemos hacer. Pero hay una parte que nos toca a nosotros, que nos corresponde a nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ver primero aquellas cosas que le corresponden a Dios. Fíjese que Pedro dice que hay cosas que pertenecen a la vida y a la piedad que nos han sido dadas por su divino poder. Hermano, Dios ha puesto a la disposición de los que tienen fe, de los creyentes, verso número 1. Cuando Pedro escribe, él dice, aleluya, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Cuando él escribe a estos hermanos, aleluya, él los saluda y les dice: ustedes poseen una fe igual que la nuestra. O sea, ustedes han recibido de Dios el don de la fe. Ahora, hay cosas, amados, que las hace Dios que nosotros no las podemos hacer. Que Pedro las identifica aquí como cosas que nos han sido dadas por medio del poder de Dios, por su divino poder. Mire, amado, el poder es de Dios. El salmista decía en cierta ocasión: una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Nosotros no tenemos poder. Nosotros no tenemos, amén, aleluya, de nosotros mismos facultades. Lo que podemos hacerlo, Dios lo hace por medio de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor, porque de Dios es el poder y de Dios es la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Y a la iglesia, por la fe, Dios le ha dado recursos que el hombre no podía tener. Mira, uno de estos es que cuando el Espíritu Santo vino sobre los creyentes, sobre la iglesia, en Hechos capítulo 2, aquel hombre llamado Pedro, este mismo escritor de esta epístola, que había sido un hombre hiperactivo, un hombre que en su naturaleza era explosivo, aleluya, y que respondía de manera fuerte ante las situaciones en la vida. ¿Se acuerda cuando a Cristo lo fueron a arrestar en el monte, que inmediatamente él sacó la espada y le tiró a uno de los soldados cortándole la oreja? Ese era Pedro. Era un seguidor de Jesús que estaba al lado con Jesús, llevaba 3 años en la escuela del maestro. Y cuando se vio en aquella experiencia donde iban a arrestar al Señor, sacó la espada de repente. Por eso nosotros no podemos, amados, apoyarnos en nuestra propia prudencia. Y tenemos que botar la espada, sacar la espada, porque en un momento dado, o sea, cuando yo le digo sacar la espada, significa echarla de nuestra vida. Echar a un lado aquellas cosas que no debemos de tener, porque en un momento dado pueden salir a la luz y ser utilizadas bajo la influencia de la carne y del pecado en nuestra naturaleza y cometer cosas terribles que nos pueden costar nuestra vida. Pedro sacó aquella espada, le voló la oreja a aquel soldado.
parte de su impulsividad, su naturaleza manifestada. Era un hombre terrible. Pedro era un pescador, un hombre fuerte, un hombre rudo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero su naturaleza no estaba dominada ni controlada por el Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios vino sobre los creyentes y vino sobre Pedro, que estaba allí en el aposento alto reunidos, aleluya. Mire, ¿usted cree que un hombre como Pedro, aleluya, iba a estar 10 días allí encerrado en aquel aposento? Iba a estar su naturaleza ya, alabado sea el nombre del Señor, 3 y 4 días. Esa naturaleza está buscando realizar, volver a la dinámica. Pero él estuvo allí sometido, amén. Y el Espíritu Santo cuando descendió sobre aquellos 120, allí estaba Pedro. Y quien se levantó a predicar el primer sermón pentecostal fue el apóstol Pedro, cuando la gente se aglomeró en derredor de aquel aposento y él comenzó a hablarles el evangelio de poder. Aleluya. Y cuando entonces, aleluya, él y Juan iban para el templo y aquel cojo fue sanado, que le tomaron para llevarlo preso, no se resistió. Porque el Espíritu Santo le había quitado la espada. Porque el Espíritu Santo le había transformado aquella naturaleza explosiva, gloria al nombre del Señor, aquella naturaleza que había en su ser. Mire, amados, aleluya, hay que tener cuidado, ¿verdad? Con nuestras emociones, cómo reaccionamos nosotros en medio de las circunstancias. Por eso tenemos que buscar a Dios y orar. Por eso tenemos que meternos en la palabra de Dios y constantemente estar alimentándonos, porque esta naturaleza, amén, está presente ahí, gloria al Señor. Y hay que sujetarla, hay que doblegarla. Hay que sujetarla ahí en ayuno. Alabado sea Dios. Hay cristianos que no les gusta el ayuno. Gloria al Señor. Les gusta el desayuno más que el ayuno. Pero hay que sujetar la carne. Hay que someterla. Alabado sea el nombre del Señor. Para que en momentos donde sea necesario, alabado sea Dios, aleluya, el Espíritu Santo sea el que tome control en nuestra vida. Y sea el Espíritu Santo, amén, el que nos dé a nosotros la mansedumbre, la templanza, la paciencia, las virtudes necesarias en nuestra vida para que Dios se glorifique en todo. Aleluya. Así que fue transformado por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Y eso es una obra que viene de arriba. Esa transformación en la vida de Pedro, eso viene del cielo. Eso, Pedro no se autorregeneró a él mismo. Él no se sentó a hacer yoga, a meditar, a hacer meditación trascendental para él reflexionar con relación a sus errores personales. Fue el poder del Espíritu Santo que vino sobre su vida y trajo cambio, trajo transformación, hermano, aleluya. Usted era terrible allá en el mundo, yo era terrible allá en el mundo, pero hubo un Cristo vivo y poderoso que nos transformó, nos cambió, nos rescató de la muerte, amén, y nos trajo a la vida. Bendito sea Dios para siempre. Y esa obra es una obra que hizo Dios. Eso no lo podíamos hacer nosotros. Muchos fueron al psiquiatra, el psiquiatra no pudo hacer nada. Otros al psicólogo, el psicólogo empeoró. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el poder de Dios es el que transforma al hombre, a la mujer, que se, amén, humilla ante la presencia de Dios. Alabado sea el Señor. Y la sangre de Cristo le limpia, le purifica. Alabado sea Cristo. Por eso Pedro les dice, hay cosas de la vida y de la piedad que pertenecen a la vida y la piedad y nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. El llamado de Dios a la salvación. El llamado de Dios a la salvación se extiende a toda la humanidad. No toda la humanidad responde al llamado de Dios. Aleluya. Por medio de las cuales esas cosas que Dios ha hecho y nos ha dado, esas herramientas, recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición por su divino poder, dice que por medio de esas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Nuestra condición, una naturaleza caída, es regenerada, es transformada. Y esa obra la hace Dios para Él hacer morar en nosotros la naturaleza divina. Pablo decía, lo mencionábamos la semana pasada, que tenemos la mente de Cristo.
Y es que ya no vivimos nosotros, ahora vive Cristo en nosotros. Y esa obra, amado, se ha llevado a cabo en nosotros porque Dios ha hecho esa obra. Por eso el pastor no cambia a nadie, el evangelista no cambia a nadie, el misionero no cambia a nadie, el cura no cambia a nadie, el sacerdote no cambia a nadie. Cristo es el que transforma. Cristo es el único que puede hacer en ti y en mí a la obra que sea necesaria. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Él transforma nuestra naturaleza. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Mire, el problema mayor de este mundo no es el calentamiento global, no es la contaminación ambiental, no es que los ríos se estén secando ni las playas estén contaminadas. Es la pudrición por causa del pecado del hombre que hay en este mundo. Hay una iglesia cercana en el área que cuando a veces venimos de camino pasamos por ahí que tiene un rótulo bien grande que dice al frente, aleluya, que el pecado es más contagioso que el COVID-19. Hay que tener cuidado. Aleluya. Porque a veces nos cuidamos más del COVID que del pecado. Pero el pecado es más peligroso. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Verdad? Sin esto por ahí no caminamos, no salimos. Uy. Llévate el alcohol, sanitársela. Eso no se puede quedar. Pero el pecado es peor. Y a veces dejamos la palabra de Dios, no la llevamos en el corazón. Y el pecado es peligroso. El pecado está a la puerta, le dijo Dios a Caín. Alabado sea el nombre del Señor. Y fíjese lo que hizo, lo que cometió con su hermano. Entonces, este mundo, amado, está podrido por causa de las concupiscencias y el pecado. Esta palabra tan difícil, concupiscencia, lo que significa son los malos deseos que están en el ser humano. Ahí se reúnen las pasiones desordenadas, los malos deseos que están en la naturaleza caída del ser humano. Ahí entran los malos pensamientos. Ahí entran las malas ideas, las malas acciones. Todas esas cosas son parte de la concupiscencia que está presente en el ser humano, que quiere dominar nuestra vida, aleluya, pero que solamente por el poder de Dios puede ser controlada. Que solamente por la presencia del Espíritu Santo en la vida del ser humano es que puede ser doblegada, dominada esa fuerza llamada concupiscencia. Y todo eso proviene de Dios. Esa obra la hace Dios en nuestra vida. Obviamente tenemos que permitir, dejarle a Dios, darle acceso a Dios en nuestra vida para que eso se obre en nuestra vida. Es que yo no sé, yo voy y no pasa nada, no cambia nada. Y no veo algo, no tengo una experiencia. No espere sentir nada. No espere que las cosas sean por emociones, porque nuestras emociones se sientan afectadas en cierto sentido. Aleluya. Esto es una obra que Pedro dice mediante el conocimiento. Tenga la garantía que si usted estudia la palabra de Dios, esa obra poderosa que Dios quiere hacer en nuestra vida se va a obrar. Porque por medio del conocimiento somos transformados, somos regenerados. Pablo decía allá en Romanos capítulo 12, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Como cuando estamos nosotros programados hacia lo malo. Amén, nos levantamos el domingo por la mañana y por las tardes, en los días de semana, y la carne lo que nos dice es, acuéstate a dormir, sigue durmiendo, vamos para la playa, vamos a la dinámica, vamos a la actividad, vamos al socialismo, vamos al chinchorreo, vamos aquí, vamos allá, alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios está al dominio, está al control, aleluya, el fuego del Espíritu Santo está ahí para llegar a la casa de Dios, alabado sea el Señor. Hay hambre, hay sed de justicia, hay anhelo por llegar a la casa de Dios, a la presencia de Dios. Alabado sea Dios. Y el llamado de Dios para la salvación nuestra nos ha hecho escapar, huir de la corrupción que hay en este mundo. Este mundo es corrupto. Está corrompido.